Antecedentes históricos en el conflicto armado en Colombia. En el primer suceso tenemos en el año de 1902 la Guerra de los Mil Días, disputa entre liberales y conservadores, en el periodo comprendido entre 1899 a 1902. El 17 de octubre de 1899, hace 120 años, se dio el conflicto bélico declarado más devastador de la historia de Colombia. Una guerra que, dicho sea de paso, no duró exactamente 1000 días, sino que en realidad 1130 aproximadamente. Terminó el 21 de noviembre de 1902. En el segundo suceso tenemos la masacre de las bananeras Ciénaga de Magdalena el 12 de noviembre de 1928. La matanza fue el desenlace de una huelga de trabajadores, quienes después de 2 semanas sin avances en negociaciones decidieron congregarse en la Ciénaga, municipio de Magdalena. Pero en la madrugada del 6 de diciembre de 1928 el ejército colombiano, bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas, ordenó a la congregación dispersarse. Como nadie se movió, abrió fuego. Hasta ahora no se sabe cuántos muertos hubo y se habla de cientos de víctimas. En el tercer suceso tenemos en el año de 1928 la batalla de Boyacá. El 20 de julio de 1810 un grito movilizó a Colombia hacia la búsqueda de la independencia de la corona española, que por entonces dominaba gran parte del territorio que hoy es Latinoamérica. 9 años después del grito de independencia y de la historia ya famosa sobre el florero de Llorente, el 7 de agosto de 1819 y tras múltiples combates sucedió la batalla del puente de Boyacá. En el cuarto suceso tenemos la creación de la UNIRS, Unión Revolucionaria de Jorge Eliezer Gaitán Nacional de la Izquierda. Apoyó e impulsó la lucha por la tierra emprendida por colonos y arrendatarios del Sumapaz. Divulgó ampliamente los derechos contemplados en la legislación agraria. Denunció los atropellos cometidos contra los campesinos por las autoridades en complicidad con los hacendados. El Bogotazo fue uno de los primeros actos violentos de la época comprendida durante el siglo XX, en el que hubo enfrentamientos entre los partidos liberales y conservadores, que incluyó asesinatos, agresiones, persecuciones y terrorismo por el alineamiento político. A raíz de estos acontecimientos, el conflicto armado en Colombia tomó fuerza, lo que desencadenó un periodo de violencia. En el año de 1957 se formó el Frente Nacional, que fue una coalición política pactada entre los liberales y los conservadores que se mantuvo vigente durante 16 años. El principal objetivo de esta coalición fue organizar el país, donde los partidos acordaron apoyar a un candidato presidencial y dividirse los cargos oficiales por igual. Los presidentes que estuvieron durante este periodo fueron Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y culminó con Misael Pastrana. Luego de estos acontecimientos se dio paso al origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Estas se formaron en 1964 como un grupo de autodefensas campesinas. A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, quien luego se convertiría en el primer jefe de las FARC. Durante los años 80, los paramilitares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado estaba otorgando ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas y desde su perspectiva e intereses se consideraron obligados a tomar represalias y para ello impulsaron la creación y financiación de grupos militares como una estrategia. Se ampliaron los frentes guerrilleros e incluso el narcotráfico. Estos últimos se encargaron de financiar y promover el conflicto armado en Colombia. Figuras como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha establecieron sus recursos y fueron actores del conflicto armado. La Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos, más conocida como la toma de Palacio de Justicia en 1985, es uno de los sucesos más deplorables de la historia nacional y ha dado para cuestionar al grupo armado por las desastrosas consecuencias físicas y humanas, 48 muertos y 11 desaparecidos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en una conflagración que conmocionó al país entre las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre hasta la noche del día siguiente. El asesinato de Luis Carlos Galán se refiere al magnicidio del político colombiano Luis Carlos Galán, líder del nuevo liberalismo, ocurrido el 18 de agosto de 1989, poco antes de comenzar su discurso en el evento público electoral en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
El asesinato fue llevado a cabo por narcotraficantes y asesinos asociados al Cartel de Medellín, los extraditables, liderados por el capo Pablo Escobar Gaviria y el político liberal al servicio de la mafia Alberto Santofimio. La mafia habría asesinado a Galán por su posición en favor a la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos y a la lucha frontal contra el narcotráfico. Los presidentes de la Constituyente fueron Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolf por la Alianza Democrática M19, movimiento político que nació a partir de la desmovilización del M19. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes, ya que no solo se logró un cambio constitucional, sino también se logró que un grupo guerrillero entregara las armas y se integrara a la vida política nacional, y que a las comunidades indígenas se les garantizara la representación en el Congreso de la República. La Constitución Política de la República de Colombia de 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 de jueves 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria, con ideas también del liberal Luis Carlos Galán. En el año de 1993 se le da muerte al máximo líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, quien fue uno de los principales narcotraficantes de Colombia, quien creó toda la producción y comercialización de la marihuana y la cocaína al exterior. Pablo fundó el cartel de Medellín en los años 80. Fue uno de los, digamos, líderes más ricos del mundo, quien creó rutas y estrategias para enviar toda la droga al exterior. Esto fue uno de los principales golpes que se le dio al cartel, que influyó mucho en las relaciones internacionales. En el año del 1995 se conoce la dominación de todo el territorio del Urabá antioqueño, que pues como sabemos por su ubicación geográfica fue uno de los lugares y es aún uno de los lugares más apetecidos por los grupos al margen de la ley. En el año de 1996 al 2005 se da como toda la parte del recrudecimiento del conflicto armado, toda la crisis de la séptima ola, la lucha entre paramilitares y guerrilla. Luego el Álvaro Uribe pues planea recuperar militarmente todas las zonas dominadas por las FARC, lo cual pues también genera como un gran impacto y afectación en los territorios que son dominados por estos grupos al margen de la ley. En el año del 2008 se da el bombardeo a toda la parte de la zona de las FARC, donde muere uno de sus principales dirigentes, que es el señor Raúl Reyes, y a Manuel Marulanda. Esto pues afecta de una forma positiva, ya que fue un trabajo de muchos años y que tuvo en su historial, digamos que muchas fallas, muchos intentos fallidos por hacer este operativo pues real. A raíz del Tratado de Paz con el fin de dar finalización a el conflicto armado en Colombia, se establece la Ley 1448-2011, es la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras del Conflicto. Esto era una previa preparación para el desenlace de lo que sería el posconflicto en Colombia. En 2015, del 2011 al 2015 se generan las conversaciones para el desarrollo del Acuerdo de Paz en La Habana,
sabiendo que el presidente Andrés Pastrana ya había iniciado a finales de los años 90 unos diálogos fallidos buscando la paz. Sin embargo, se desenlazan con la firma del acuerdo de paz. En el 2016 se realiza el plebiscito con el acuerdo aprobado con el 51,21% al no de la firma de la paz. Sin embargo, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos se realiza la firma del Tratado de Paz, generando unas modificaciones a los acuerdos según lo que las pretensiones que se indicaban en las personas que votaron por el no. Vale mencionar que en 2016 a la fecha siguen vigentes algunos grupos ilícitos de las disidencias de las FARC. Esto a raíz de las convicciones que tiene cada uno y el cumplimiento que se le ha dado como tal a los acuerdos de paz. Cabe resaltar que la presidencia o los grupos políticos deberán dar cumplimiento a los acuerdos realizados por medio de los diálogos en La Habana, o esto lo que generará es la creación de nuevos grupos al margen de la ley. A continuación mostraremos unas entrevistas realizadas a profesionales que decidieron dar su opinión al respecto de el conflicto armado en Colombia y el proceso de paz en el marco de las relaciones internacionales. Mi nombre es Johnny Eliezer Luna Rincón. Soy administrador de empresas de base de la Universidad de la Gran Colombia. Soy magíster en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. Adicionalmente, bueno, llevo varios años de experiencia en el tema de docencia, aproximadamente 5 o 6 años. Ahora, básicamente, si lo llevamos al ámbito empresarial y demás, ¿qué costo, cuánto hemos tenido que invertir nosotros los colombianos para poder sacar adelante para poder finalizar esta guerra? Las guerras son supremamente costosas. Y por otro lado, el tema internacional, pues generamos una mala percepción a nivel mundial en el sentido en el que las personas empezaron a decir, no vayan a ese país porque lo pueden secuestrar. Unas altas tasas de secuestro, de muertes y demás. Ahora, se firma el acuerdo de paz, se empieza a mirar como que, hey, esto se puede mejorar. Nuestro país empieza a generar una mejor percepción a nivel internacional, y a raíz de eso entonces hay empresarios que empiezan a decir lo siguiente: bueno, Colombia tiene mano de obra joven, pero pues que tenemos grandes conocimientos. Por otro lado, tenemos condiciones geográficas muy favorables en el sentido en el que pues Colombia está muy bien ubicado. Como si hablamos en temas de economía, de dinero y demás, pues tendríamos que decir que una vez firmado el postconflicto, esto llama a la inversión. ¿A qué tipo de inversión? La inversión extranjera. Básicamente, pues para la economía nos llevó a un rezago total. Nuestra economía dejó de crecer, cosas que venía haciendo en los años 70, 80, en donde la economía venía siendo de cierta manera estable. Su crecimiento era en buena medida unos valores buenos, por así llamarlo. Sin embargo, finales de los 80 se vienen los 90, y a raíz de todo el conflicto armado y demás, nuestra economía se empieza a estancar, deja de crecer. Por otro lado, empezamos a hablar de depresiones, depresión económica. Entonces ya empezamos a decir, hey, el dinero no está alcanzando, el dinero empieza a perder su valor, la economía deja de tomar valores altos. La calidad de vida de los ciudadanos empieza cada vez a reducirse más y más. Ahora, desde el punto de vista de teorías humanistas, cuando empezamos a hablar del secuestro, eh, minas, minas explosivas, adicionalmente los desplazamientos forzosos y demás, ya diríamos que todo esto generó una percepción en Colombia en que cuando uno va a otro país, lo primero que le dicen, ah, usted es del país de Pablo Escobar. Entonces es muy difícil poder, digamos, quitar esa percepción a nivel internacional, toda vez que pues hasta hace poco empezamos a hablar finalmente de un acuerdo de paz. Entonces, en ese orden de ideas, este cambio, o para poder llevar que nuestra economía vuelva a crecer a niveles óptimos, tendríamos que hablar de que deben pasar todavía varios años. No podemos decir que va a ser ya en el 2021, porque incluso, miren, en 2020 se vino la pandemia.
tendremos que hablar de varios años. Este cambio de percepción va a tomar su respectivo tiempo. Para no ir muy lejos, miren, pensemos en Alemania. Miren lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Cuando pensamos en Alemania, ¿en qué pensamos? En Hitler. Así cuando piensan en Colombia, piensan en Pablo Escobar. Entonces es hora de dejar de apostarle a los commodities, o sea, todo lo que es el petróleo, nuestras otras cosas que se pueden extraer de la naturaleza y tienen fines comerciales por una sencilla razón. Ya esto no, ya perdió valor en el mercado. Ya la gente no le invierte a este tipo de cosas. Entonces, ¿a qué hay que empezar a apostarle? Básicamente a lo que es todo lo que genera un valor agregado, o sea, todo lo que tiene que ver con tecnología, pero nosotros todavía estamos lejos de ello, pues nos seguimos dando cuenta que nuestros gobernantes y demás siguen apostándole a lo que es todo lo que tiene que ver con commodities, sin darse cuenta que a nivel internacional esto ya está mandado a recoger, puesto que el valor que se está pagando a nivel internacional ya es muy mínimo. Entonces toca pensar otras alternativas. En el conflicto armado en Colombia se ha invertido pues mucho dinero, no solo nacional, sino también de otros países. ¿Usted cree que ese dinero se ha invertido de una manera óptima y que ha generado frutos? O sea, ¿realmente se ha visto la inversión que se ha hecho? Bueno, pues realmente sí es mucho el dinero que se ha invertido, sobre todo de Estados Unidos. Recordemos que nuestra política exterior está encaminada a lo que es Respice Polum. Para quienes no saben, básicamente este tipo de economía dice que nosotros obedecemos al Señor del Norte. ¿Y quién es el Señor del Norte? Básicamente Estados Unidos. Entonces, pues ellos en cierta manera han tratado de ayudarnos desde el inicio de la guerra con apoyos económicos. Si ha sido bien invertido o no, pues tendríamos que hablar de dos etapas. La primera es la época del conflicto y la segunda, la del posconflicto. Pues cuando hablamos de conflicto, varios países, no solamente Estados Unidos, sino también países miembros de la ONU, incluso países miembros que no son miembros de algún organismo, pero que sí nos ayudan, como por ejemplo Corea del Sur, eh, han invertido gran cantidad de dinero con el fin de ayudarnos a salir de esta guerra. Si ha sido bien o no utilizado, pues ya tendríamos que hablar de si se solucionó o no. Y cuando hablamos de posconflicto, tenemos que entender como tal qué es posconflicto. Sería muy arriesgado de mi parte o un poco atrevido decir que ese dinero fue utilizado de manera correcta o no, pues como todos sabemos, muchas veces el dinero que llega tanto monto y o alguno se queda en el camino. Al día de hoy, al 2020, no se puede definir. Tocaría esperar que pasaran algunos años más para ahí sí mirar al pasado y decir, hey, este dinero se utilizó de manera correcta o incorrecta. Desde su punto de vista, ¿le parece equitativa la distribución del presupuesto general de la Nación del 2017, teniendo en cuenta que para el Ministerio de Defensa se le otorgaron 12.3 billones de pesos, mientras que a la Unidad Administrativa Especial de la Restitución de Tierras se le otorgaron 231 mil millones de pesos? Si fue bien distribuido o no, primero hay que mirar cuáles son los otros campos de acción que se tenían para utilizar ese dinero. No solamente podemos decir enfocarlo en dos ámbitos, puesto que ese dinero básicamente parte del gasto público y en el gasto público también tenemos que hablar de salud del resto de los ciudadanos, tenemos que hablar de educación, de seguridad, perdón, ya se me resecó la garganta, entre otras variables. Entonces, en cuanto al monto que se dio para una cosa y no se dio para la otra, pues hay que ver que hay que dar unas prioridades desde el comienzo. Con esos dos aspectos estaríamos siendo un poco imprudentes, toda vez que son muchas malas cosas en las cuales se debe invertir. No podemos decir que fue bueno o malo o que fue equitativo o no esta distribución. Pues como les dije hace un momento, ya el tiempo lo dirá, tenemos que verlo unos 10 años después, más adelante, y decir, efectivamente, este dinero fue bien utilizado y era lo correcto, era correcto invertir este dinero por este lado con el Ministerio de Defensa y no tanto por la restitución. Quería hacerle una pregunta y es el conflicto armado en Colombia, a pesar de todo lo malo que viene detrás de esto, ¿cree que esto sí de una u otra forma equilibró la economía de nuestro país? Claro que sí, o sea, hay que verlo nada más con el tema
del crecimiento del PIB. Empezó a aumentar de nuevo, ya los capitales empezaron a aumentar, ya había más inversión extranjera, ya no habían tantos capitales golondrina, ya había mayor inversión fija. Muchos países empezaron a interesarse de nuevo en Colombia, empezaron a venir a visitarlo, a traer dinero, a consolidar sus propias empresas. Mi nombre completo, Juan Alejandro Villa Martínez. Soy docente de la CUN. Mi formación es en filosofía y en filología. Llevo 8 años ya con la universidad en el departamento de sociohumanística. Ahí específicamente me desempeño como profesor de geopolítica, de cultura política y de desarrollo humano. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en la cooperación internacional en el desarrollo de Colombia? Bueno, es indiscutible que Colombia ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos a lo largo del siglo XX. O sea, eso es algo que nosotros no podemos obviar, y en los últimos 25, 30 años hemos sido todavía unos aliados fuertes de Estados Unidos, razón por la cual incluso algunos de nuestros vecinos nos miran como con recelo sobre todo con la cooperación internacional, porque nosotros hemos sido unos aliados fuertes de Estados Unidos, y en ese orden de ideas pues a veces no ha pegado como tanto esa idea, o mejor, esa cooperación que nosotros tenemos con ellos por aquello de la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Es decir, en el gobierno recuerden ustedes que el gobierno de Clinton, cuando se firma el Plan Colombia con Pastrana, pues desde ahí empieza una cooperación más fuerte, no solamente para acabar la guerrilla, sino también para acabar el narcotráfico. Eso digamos que se prolonga con el gobierno de Bush, aunque recuerden ustedes que el gobierno de Bush tuvo muchos reparos con el aumento de cultivos ilícitos. Estoy hablando ya del gobierno de Uribe, a pesar de que el gobierno de Uribe diezmó la guerrilla con los golpes militares que hizo. El gobierno de Obama, en el gobierno en el que se firma aquí el acuerdo de paz, totalmente respaldado por al gobierno de Santos. Las buenas relaciones en ese sentido que tuvo el gobierno Santos con el gobierno de Obama, pues obviamente también dio como resultado y se vio con buenos ojos el proceso de paz. Pero ya hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, el gobierno Trump, y el gobierno Trump pues obviamente, como ha sido conocido para todos, pues retoma ciertos discursos de derecha, de ultraderecha, en los cuales se apoya incluso el uribismo o el gobierno actual del Centro Democrático, para decir que el proceso hay que cambiarlo como tal. Entonces, ese respaldo, digamos que venía como tal con el gobierno Obama, que ya es con el que se firma el proceso de paz, un respaldo de más de diálogo, de más de sentarse a concertar. Ya en el gobierno de Trump es un gobierno o es un discurso más guerrerista, más hay que cambiarlo, y si no hay que acabarlo con la fuerza del Estado. Entonces se pierde el terreno ganado. Yo creo que el proceso de paz, obviamente, habría que mirar cuando ya entre el gobierno de Biden como tal en ejercicio, obviamente cuál va a ser el resultado con Colombia. Ya sería la segunda parte o la segunda mitad del gobierno de Duque, y pues eso sí estamos a la expectativa. Hay algunos que sostienen, algunos analistas, que obviamente sigue el respaldo y que ya el gobierno de Biden va a presionar al gobierno Duque para que los acuerdos de La Habana se cumplan. Pero pues eso digamos que está entre comillas, porque el gobierno Biden va a recibir a Estados Unidos con una pandemia muy pronunciada, y pues también tiene que hacer una reconstrucción de las relaciones internacionales de Estados Unidos con otros países. Entonces, eso habría que mirarlo, digamos que como proyección o hipótesis de lo que pueda suceder. ¿Cuál es la hipótesis de pronto más válida en mi concepto? Que se retome nuevamente a la política que se traía desde el gobierno Obama, y en últimas se presiona al gobierno Duque para que se cumplan los acuerdos de paz. Bueno, mi pregunta va más allá de que, como sabemos,
todos los grupos al margen de la ley pues se han expandido, pues digamos fronterizo, eh, y de todas formas pues han habido negociaciones de gobiernos como Brasil, eh, Venezuela, con estos grupos al margen de la ley, eh, actualizándolo, pues, cómo, digamos, en este momento, cómo queda la JEP, eh, si en algún momento pues, se lograra como un acuerdo con ellos directamente, con los otros países. Bueno, digamos que la JEP tiene un papel fundamental y es juzgar los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado, y de acuerdo a ello, pues en ese proceso de juzgar, traer como tal la justicia específicamente en esa materia, víctimas y victimarios. La JEP funciona solo para el acuerdo que se hizo con la guerrilla de las FARC y otros actores más del conflicto armado. Incluso hay algunos que no los cobija, han solicitado acceder a la Justicia Especial para la Paz, algunos se han incorporado y otros no.